Como les iba diciendo, entonces tenemos aquí un cuadro representando, ¿no?, lo que es las actividades, una de las actividades que realizaron sobre orientaciones educativas y la cantidad de personas que han sido orientadas, ¿verdad? A partir de lo que es, o mejor dicho, sobre la alimentación complementaria y preparación de micronutrientes. Entonces tenemos ahí la cantidad de personas que han sido o que han recibido esta orientación son 365, lo cual hace, les decía, el 100%, sacando porcentajes, ¿ya? Sobre el total. Y bueno, aquí abajito, no sé si ustedes logran observar, debajo del cuadro dice la fuente. La fuente quiere decir quién ha elaborado este cuadro o de dónde estamos sacando esta información. Entonces, generalmente como nosotras recabamos la información a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos, pues nosotras nos encargamos de realizar la tabulación y colocamos ahí fuente elaborado por estudiante ITEMI o fuente propio estudiante ITEMI. Ya no hay problema, eso vamos a quedar el momento de ya dar algunos toques, vamos a colocar en nuestros cuadros si es fuente propia o elaborado por estudiantes ITEMI. Hasta ahí, señoritas, me han logrado comprender este cuadro, o sea, el ejemplo que les había puesto, el anterior de manera teórica, voy a decir, y esta es la parte, digamos, la práctica o la realidad, lo que vamos a nosotras realizar con el proyecto. Vamos a colocar un título, vamos a colocar las variables si queremos cuadros de una sola entrada o de doble entrada combinando variables, y ahí abajo ustedes ven el cuerpo de lo que es el cuadro, donde están representados por estas observaciones, y tenemos ahí la cantidad de personas en números nada más, y al lado tenemos en porcentajes, y un total tanto en números como también en porcentajes. Dicen aquí una pregunta para tal vez ellas también se están preguntando, ¿no? Estas 365 mujeres eran ya programadas que deberían recibir las orientaciones educativas en relación a la preparación y administración de la alimentación complementaria, ¿verdad? Sí, el total a las cuales ellas dieron las orientaciones educativas. Sí, pero ellas ya estaban programadas, han trabajado con este grupo de mujeres o de repente han hecho con esto y esto así y les ha dado esto para sacar el 100%. En realidad, sí, Licen, cada mes las señoritas han ido realizando, ¿no?, estas actividades de orientación educativa en estos lugares, tanto guarderías, en las visitas, en el centro, ¿no? Y han sumado a cuántas personas han logrado realizar las orientaciones, ¿no? O, bueno, a cuántas personas. Del total han sumado el total, entonces les ha dado un número 365. Sí, pero en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos trabajando con 5 familias, ¿sí? Por ejemplo, a 5 madres tiene que dar educación sobre la alimentación del escolar. Yo tengo que llegar a las 5 madres para sacar el 100%. Sí. Y si diera, por algún caso, se colara alguna madre más, no sé, tengo 8, ya no daría el 100%, ¿no es cierto? ¿O sigue dando el 100%? Eso, Licen, por decir, si son 5 familias y la señorita ha llegado a dar las orientaciones a las 5 madres de familia o 5 Ajá. familias, vamos a trabajar con el 100%, hemos ¿No logrado ve? el 100%. Ajá. Pero si ahí una de las familias, es decir, 4 familias han logrado recibir la orientación y una familia no, entonces ya no, Ajá. esa familia... 80%, digamos. ¿No Exacto, ve? Un exacto. 80% ha recibido, pero el 10% no. Y eso ya ponemos para nuestras conclusiones y demás, ¿no es cierto? Sí, el problema es que los Ya. cuadros, no problema, sino una de las, ¿cómo le digo? En los cuadros no podemos manejar por decir 80% nada más, siempre debe salirnos el 100% porque estamos trabajando con el 100% en porcentajes. Entonces, Sí, pero si esa mujer o esa señora no ha recibido
Claro, Entonces no he cumplido la meta que me he trazado al 100%. no has cumplido, pero tiene que figurar en el cuadro. Ya por decir, 4 familias sí recibieron orientaciones educativas, una familia no recibió. Entonces, con eso sumado, el 80% ha recibido las orientaciones Sí. y por decir, el 20% que es esa una familia, pues no ha recibido, pero tiene que haber aquí. No ha recibido, pero sí tengo aquí las 5 familias, tengo aquí 5 y aquí tengo 80 más 20 que me sale 100, ¿así no ve? Sí. Entonces, familias que recibieron orientaciones vendrá aquí en número 4. Familia que 4, no ya. recibió va a escribirse 1. 1. Y ahí te va a dar el porcentaje, sacamos 80, 80. y 100%. Siempre debe haber el 100%. Y aquí 20. Sí. Y aquí 20 y le sumo me da 100 y le sumo me da el 5 que es el 100%. Sí, exactamente. ¿No? Ok. Entonces yo creo que está sencillo, señoritas, para que puedan entender, ¿verdad? ¿O estamos las dos nomás aquí? Creo que sí. No, Alice, entendí. Señoritas. Se ha entendido, Alice. Se ha entendido, Alice. Ya. Porque tienen que empezar a hacer igual ustedes esto. ¿No ve? Sí, Alice. Ok. Seguimos, dicen, gracias y disculpen. No, está bien, Licen, tal vez a ratos no me están entendiendo y si también tienen dudas que pregunten y así como usted tal vez con ejemplos pueden entender mucho mejor, ¿no? Pero bien. Claro, tienen que preguntar, señoritas, porque después no sabemos dónde vamos a poner dónde el porcentaje. Adelante, dicen. Gracias. Entonces, una vez que tenemos realizados los cuadros o tablas, pues debemos realizar los gráficos. ¿Y qué son los gráficos? Los gráficos son representaciones de datos generalmente numéricos mediante recursos gráficos, ¿verdad? Que se manifieste visualmente en relación a los datos que guardan entre sí. Lo que ya les había comentado, ¿no? Tabulado los cuadros, posteriormente graficar para visualizar los datos, para poder ver a simple vista lo que nos está mostrando estos datos que hemos logrado recabar en nuestras encuestas. Entonces, los gráficos más utilizados tenemos, en realidad hay gráficos que se pueden utilizar con, ¿cómo se llama? Cuadros de Pitágoras, así con líneas, ¿no? Pero bueno, no tiene, digamos, para nosotros, no tiene mucha importancia. Dice, También disculpe, no se utilizamos entiende muy bien. generalmente Dice, no se escucha Que no bien. se escucha. creo que no sé si es algún micrófono o algo. El de la Alice Victoria. Dice, no se escucha. Por el momento están pagando 540, pero después no sé si... Bien. Entonces, les decía, señoritas, que los gráficos más utilizados... Dice en su micrófono, no se escucha nada. Bueno, entonces les decía que los gráficos más utilizados que realizamos o aplicamos en nuestros proyectos son las barras, señoritas. Ya los gráficos en forma de circulares o pastel no lo usamos mucho. Generalmente lo vamos a utilizar las barras, ¿ya? Como son frecuencias que vamos a utilizar de acuerdo a las preguntas que hemos aplicado en las encuestas, entonces nos ayuda a visualizar mejor los datos. Ya por tanto, vamos a ver, vamos a elaborar de preferencia con gráficos en barras. Aquí ustedes tienen imágenes sobre lo que son los gráficos en barras, que es esta, ya en el lado izquierdo, y los gráficos en forma de circulares o pastel está al lado derecho, ya donde ustedes van a poder observar la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotras representamos los datos en gráficos en barras, pues nos ayuda a visualizar, les decía,
La frecuencia, por decir, hasta 12% repiten que juegan baloncesto, por decir. El fútbol es 8%, etcétera, ¿no? Ahí vamos viendo la cantidad de que se va repitiendo las respuestas en base a la pregunta que se ha realizado y vemos ahí de manera visual, ¿no? ¿Cuál es la que sobresale más? Es el color celeste, por ejemplo, en este ejemplo, la barra de color celeste que juega más, con más frecuencia lo que es el baloncesto en un grupo de estudiantes. En cambio, lo que es en gráficos circulares, más nos vamos a dar cuenta en el ancho, ¿no? De cada una de las partes que está representando en porcentaje la cantidad o la frecuencia de las respuestas que ha ido repitiéndose. Entonces, pero les decía, el circular no lo usamos mucho, ya no lo usamos. Sin embargo, también se puede utilizar, pero la que de preferencia utilizamos son los gráficos en barras. Ya, aquí ustedes pueden ver en este ejemplo, tiene su cuadro, tiene sus variables y ahí está el gráfico. Los gráficos de barra, ya, o en barra, ahí tienen ustedes, se usa cuando se pretende resaltar una representación de porcentajes de datos que componen un total. Los gráficos de barras son una manera de presentar frecuencias y categorías. La gráfica de barras sirve para comparar y tener una representación gráfica de la diferencia de frecuencias o de la intensidad de la característica numérica de interés. Ahí ustedes pueden ver de que en este gráfico que se ha elaborado están representando los alimentos que consume en la merienda, ¿ya? Las personas de la tercera edad, en la comunidad de Villa Esteban Arce de julio a octubre. Donde, ¿qué pueden observar ustedes aquí, señoritas? ¿Qué tipo de o qué merienda consumen? Más, de acuerdo al gráfico que ustedes observan, ¿qué tipo de merienda o no consumen merienda estas personas de la tercera edad? De acuerdo al gráfico. No consumen merienda. Nada. No consumen, Lice. No consumen, ¿verdad? Nada, dice ahí, pero bueno, nada, o sea, quiere decir que no consumen merienda. Y con el 23%, pueden ver, ¿verdad? El 23% de las personas de la tercera edad han indicado que no consumen merienda. Y seguidamente tenemos el 20% consume una papaya. Bueno, este proyecto ha sido realizado en Villa Esteban Arce. ¿Ya? Y posteriormente, si vamos observando los datos, va a ir bajando al 17% que consumen un plátano. Y a esto le sigue el 13% mandarina, luego la piña, luego el yogur, luego una sandía y etcétera. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, los gráficos con barra nos ayuda a observar, ¿no? Así de manera visual, ¿no? ¿Cuál de las respuestas, digamos, está repitiendo más y está llegando a un porcentaje del 23%? Entonces, estos datos, pues, nos va a ayudar posteriormente a poder analizar e interpretar. Hasta ahí, chicas, ¿alguna duda? ¿Han entendido que las barras nos ayuda a visualizar, los gráficos de barra nos ayuda a visualizar los datos? No de manera más sencilla. Creo que no hay preguntas. Y los gráficos circulares pues nos permiten ver la distribución interna de los datos que se representan en forma de porcentaje sobre un total. Se suele separar el sector correspondiente al mayor o menor valor según lo que desee destacar. Quiere decir que los gráficos circulares también se pueden representar y sacar, digamos, lo que tú quieres destacar. Digamos, si yo quiero destacar en el ejemplo anterior
en vez de barra, hago un gráfico circular y resalto el 23% no consume ningún tipo de merienda. Entonces, de acuerdo al dato que usted quiere resaltar, puedes, dice, separar, ¿ya? En 3D, es decir, la torta o el gráfico circular se puede representar en 3D y podemos sacar, ¿no? Para que puedas resaltar ese dato. Bueno, pero les decía que el circular no lo vamos a usar. Bueno, son partes de un gráfico que a pesar de, anteriormente ya les mostré un poquito, sin embargo, aquí ustedes van a ver muchas cosas, como ustedes podrán ver, quizás están asustando, ¿qué es esto? Bueno, no lo vamos a usar tampoco todo así, señoritas. Lo más importante, nosotras vamos a usar en nuestros cuadros, por ejemplo, lo que son los ejes, ¿no? Los ejes vertical y horizontal, que generalmente están representados por las variables y las observaciones, ¿ya? Luego vamos a utilizar la leyenda. Es importante la leyenda, señoritas. Cuando hay un montón de datos que debemos graficar, debe existir una leyenda. Y siempre, un gráfico que realicemos, siempre nos va a salir la leyenda. La leyenda nos va a ayudar a identificar el dato que queremos mostrar. Ya por decir aquí, ustedes ven un cuadrito que dice ingresos. La leyenda nos indica que este color celeste que está representando en el gráfico nos está indicando que son los ingresos. En este ejemplo, pues no hay digamos, no hay mucho problema de poder identificar, ¿no? Excepto que nos dijera, esta barra estaría dándonos información de por decir, del mes de enero del 2015, por decir. El de febrero 2016, 17 y así sucesivamente, y se puede combinar los colores y en la leyenda podemos nosotros indicarnos, por decir, el celeste está indicando el enero del 2015, el color rojo está indicando otro año y así sucesivamente. Cada barra estaría representado por otro color y nos va a ayudar qué quiere decir con el color y lo que es la palabra que va a ir representando esa barra. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a usar nosotras, les decía, los ejes siempre, eso ya la computadora, porque les decía, vamos a utilizar el programa Excel, donde hacemos clic, etcétera, y ya te sale todo, ¿verdad? Los ejes, los gráficos, todo ya te va a salir. Simplemente que debemos, a veces, cuando manejamos mucha información, las leyendas se hacen también varias para poder identificar. Entonces, la leyenda es importante, los ejes que ya tiene, el título del gráfico es muy importante y la fuente que aquí no está, pero aquí abajito ya les dije que debe ir la fuente. Y obviamente las etiquetas de datos, como hace rato les mostraba en porcentajes, ¿verdad? La fuente o la etiqueta de datos, 23%, 20%, 17%, es importante para que podamos analizar e interpretar. Ya no se asusten, no vamos a utilizar todo área de trazado, líneas de la cuadrícula, bueno, todo eso ya la computadora, el programa Excel no los va a graficar con todo eso. Lo que debemos entender para poder observar son como les decía, la leyenda, las etiquetas de datos, el título y la fuente para nosotros. Eso es importante. Y aquí tenemos un ejemplo sobre lo que es un cuadro que tiene, ya les decía, debe tener siempre el número correlativo porque no vamos a elaborar solo un cuadro, sino vamos a realizar varios cuadros y cada cuadro debe tener también su propio gráfico. Por ejemplo, en esta diapositiva ustedes ven, estamos representando un cuadro donde el título nos dice evaluación del estado nutricional de los niños de 6 a menor de 5 años de la guardería Sagrado Corazón de Jesús según, bueno, de los meses de julio
a octubre del 2019. Aquí está la variable, les decía, el estado nutricional. Y estas son las observaciones, ¿verdad? Niños sin desnutrición, niños con desnutrición. Ahí tienen ustedes sin desnutrición, los niños son 46 y han encontrado niños con desnutrición 19. Tenemos un total de niños evaluados 65, es decir, la guardería cuenta con 65 niños, de los cuales se ha clasificado de acuerdo al peso y la talla, han clasificado el estado nutricional y 46 niños están sin desnutrición, o sea, niños no tienen desnutrición. Y el 19 niños, que representa el 29%, pues tienen desnutrición. Ahí nuevamente sumados la población total de niños de 6 meses a menor de 5 años, son 65, es el total. Representados en porcentajes para graficar, 71% de los niños no tienen desnutrición y 29% hay desnutrición, existe. Por tanto, sumados 71 más 29 nos da el 100%. Y aquí tenemos 65 niños que representa el 100%. Y su gráfico, les decía que después de hacer la tabulación en el cuadro, debemos realizar el gráfico, donde lleva el mismo título que del cuadro. Ya el mismo título. En el cuadro vamos a representar, en el gráfico vamos a representar los datos en barras. Ahí tienen ustedes 71% de los niños no se encuentran desnutridos, se está representando aquí, como ustedes ven, sin desnutrición. Y el 29% del cuadro están con niños con desnutrición. Y ahí está la fuente, elaborado por estudiantes ITEMI. Lo propio el cuadro tiene su fuente. Hasta ahí, señoritas, ¿está claro? Les decía que en el cuadro vamos a necesitar la etiqueta de datos. Aquí está la etiqueta de datos. La leyenda que no está indicando aquí en la parte derecha, pero si fuera más datos, la computadora, el programa Excel automáticamente te lo saca más la leyenda. Pero como no estamos utilizando, solamente son dos informaciones que estamos utilizando sin desnutrición y con desnutrición, entonces no nos da, ¿no ve? La leyenda. Si fueran más, claro, podemos colocar la leyenda. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Creo que no. Otro ejemplo, les había comentado de que se puede combinar variables. Ya, aquí estamos combinando variables, el sexo, que es femenino o masculino, con personas de la tercera edad. Aquí está su cuadro y aquí está su gráfico, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, personas de la tercera edad según edad y sexo de la comunidad de Villa Esteban Arce, etc. Las personas de la tercera edad, a partir de los 61 a 65, de 66 a 77, están utilizando una diferencia de 4 años, ¿no? De 4 en 4 están, los años en edad están representados de 4 años, bueno, con una diferencia de 4 años, ¿ya? De 61 a 65, de 66 a 70. Esto, pues, cada investigador puede decidir de cuántos años puede ir formando, ¿no? O sea, la edad. Y ahí ustedes pueden ver, en el sexo femenino colocamos el número, o sea, solo número ordinal y al lado lo que es el porcentaje. Lo propio en el masculino, en el sexo masculino tenemos en número como también en porcentaje, y esto también se saca un total en número y porcentaje. Como ustedes podrán ver aquí, siempre nos debe salir el 100%.
de la población. ¿Cuántas personas adultos mayores son? 60. 60 adultos mayores que representan el 100%. Este cuadro es de doble entrada. Cuando es de doble entrada, los porcentajes se suman tanto en forma vertical, ¿ya? Que nos da, por ejemplo, en este caso, 43% y en número 26 mujeres, de acuerdo a las edades, ¿verdad? Sumamos, nos da 26, en porcentajes 46, en el masculino, sexo masculino, en números tenemos 34 adultos mayores, en porcentajes representa 57%. Esto sumando en forma vertical. En forma horizontal también se debe sumar. Hay un cruce, ¿ya? Donde el dato al final nos tiene que dar el 100%. El número ordinal 12 más 20, solo números, nos da 32 adultos mayores, ¿verdad? Entre femenino y masculino. En porcentaje, 20% más 33% nos da 53% sumados. ¿Ya? Y así sucesivamente tenemos la suma del total nos tiene que dar en las 60 personas, 60 adultos mayores, y en el porcentaje nos debe dar el 100%. No me puede dar, si mi población de adultos mayores es 60 y al hacer la suma tanto horizontal y vertical me da aquí un 65, por decir, ¿qué está pasando? Los datos no están bien sumados, o estoy repitiendo, o qué está pasando. Pero con ustedes, en el proyecto que ustedes están realizando, son 5 familias, o sea que no pueden equivocarse, ¿no? 5 familias. En cambio aquí 60 adultos mayores que posiblemente uno que otro se haya escapado o estoy repitiendo los datos. Entonces, al momento de realizar la tabulación debemos anotarnos bien las respuestas para que no se tripliquen, se dupliquen los datos. ¿Sí? Es importante la suma, señoritas, mínimamente suma y regla de 3, multiplicar, dividir, nada más. Y sumados tanto de manera horizontal del total aquí, como del, horizontal de aquí y vertical de aquí, nos debe dar el 100%. Lo propio en los números ordinales nos debe dar 60 adultos mayores sumados en forma horizontal y sumados en forma vertical. Y aquí tienen el cuadro que está siendo representado en gráficos. Aquí está la leyenda, a esto me refería, ¿verdad? Para poder analizar el cuadro, el gráfico. Aquí tenemos una relación de que, personas de la tercera edad según edad y sexo de la comunidad de Villa Esteban Arce, donde podemos observar que el mayor porcentaje, 33%, son adultos mayores masculinos. Creo que el color aquí hemos hecho mal. Generalmente el rojo debería de representar al sexo femenino, pero está al revés. Para que entiendan, pero ahí está, ¿no? Vemos esta barra, el 33% son de sexo masculino, entre 61 a 65 años. Y el 20% de los adultos mayores representan al sexo femenino, entre 61 a 65 años. Seguido a estos porcentajes más altos, viene el 10%, donde ambos sexos están igualando, ¿verdad? Están de 71 a 75 años, ambos sexos es el 10%, masculinos y como también femeninos. Y posteriormente viene entre 66 a 70 años, 8%, ¿no? Coinciden también el porcentaje. Y entre 76 a 80 años, lo propio, 3%, y entre 81 y 85% tenemos 2%. Este cuadro, señoritas, o este gráfico es con 2 variables. Les decía, edad y sexo. Edad y sexo. Y este cuadro es de doble entrada porque estamos utilizando 2 variables.
edad y sexo. Ahí tienen las fuentes donde pueden ustedes observar y bueno, de esa manera vamos a ir colocando igual en nuestros gráficos y cuadros. Hasta ahí, señoritas, ¿alguna pregunta? Dicen, ese es el total de la población que nosotros debemos hacer, ¿no? Sí, Pero aquí está de personas de la tercera edad. sí, señoritas. Por eso les habíamos dicho, por ejemplo, ¿quién me pregunta? Mariela, ¿verdad? Sí, Lizy. Mariela, por ejemplo, usted en sus 5 familias tiene, por decir, 20 integrantes. Usted tendrá que representar por edades, ¿no? ¿Cuántos niños menores de 5 años? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos de la tercera edad, por decir? Y de todos estos integrantes, Mariela, ¿a cuántas personas dio orientaciones educativas, por decir, sobre Zika, chikungunya, dengue, ¿no? A tantos adultos mayores, a tantos niños quizá no mucho, ¿no? Pero sí adolescentes, adultos también, ¿cuántos? Y el total de tus integrantes de tu familia van a ser 20. No sé si me dejo entender, Mariela. Sí, Lizy. Ya, entonces vayan pensando cada uno de ustedes cómo voy a graficar. Pero esto es en base a las encuestas que ustedes han aplicado, como también a las pequeñas encuestas que ustedes han elaborado y han aplicado, ¿no? con la familia, como Lizzy, por ejemplo, ha elaborado una pequeña encuesta donde ha ido preguntando por qué no se lava las manos y otras cositas más. Eso lo tiene que representar luego en gráficos y cuadros. ¿Sí? Entonces, espero que estén comprendiendo para poder ya avanzar con todo esto. Una vez que realizamos el cuadro y los gráficos, debemos realizar el análisis y la interpretación de datos. Análisis e interpretación de datos. El análisis consiste básicamente en dar respuesta a los objetivos planteados a partir de las mediciones efectuadas a los datos resultantes. En él se suele detallar de manera flexible cómo vamos a proceder a enfrentarnos a los datos, cuáles serán las principales líneas de análisis, qué orden vamos a seguir. ¿Ya? Es decir, hemos estado viendo esos gráficos. ¿De qué porcentaje está más alto? Les preguntaba. El adulto mayor no consume ningún tipo de refrigerio. Estamos analizando, ¿no? Estamos viendo esos números que nos están mostrando para poder identificar y poder decir, ay, este porcentaje de cantidad de adultos mayores no consume nada en sus refrigerios. Y luego interpretamos. La interpretación, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y una función explicativa. Debemos explicar el por qué. Su misión es buscar un significado al resultado del análisis mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de manera que aportamos una significación sociológica o a los hallazgos encontrados en el análisis, confirmando, modificando o realizando nuevos aportes a la teoría previa sobre ese problema. Es decir, si hemos identificado en el análisis, dijimos, 33% de los adultos mayores no consumen ningún tipo de refrigerio, la interpretación es el por qué. ¿Por qué no consumen? ¿Qué dice la teoría? ¿Y qué dice, bueno, la teoría, a qué teoría me estoy refiriendo, chicas? Es ahí donde el marco teórico tiene que ayudarles a interpretar. Si en mi marco teórico encontré que el adulto mayor no consume muchos alimentos puede ser por ausencia de piezas dentarias, entonces estoy interpretando, ya puede ser que no consuman por esta razón. O puede ser que mencione que, o sea, que pueda interpretar y decir es que estos adultos mayores están o son abandonados por sus familias y no hay quien prepare
su alimentación o sus refrigerios, ¿no? Y en la teoría, pues podemos encontrar en mi marco teórico, podría haber encontrado causas de abandono del adulto mayor o consecuencias del abandono del adulto mayor, etc., ¿no? Entonces, el análisis consiste, ya les decía, en ver los datos, los que más resaltan, y la interpretación nos va a ayudar a explicar el por qué. ¿Sí? Y aquí como un ejemplo tenemos, no está ya su cuadro, pero le puse el gráfico y su interpretación, que también es de una de las estudiantes anteriores, de las anteriores promociones. Número y porcentaje de las familias que practican la higiene de la vivienda en la comunidad de Pultucani de junio a octubre. En este cuadro ustedes pueden observar que antes, no olviden, el título nos está diciendo que nos está mostrando la higiene de la vivienda que practican las familias. Antes de iniciar el proyecto, 23% practicaban la higiene. ¿Ya? Posteriormente, una vez que las señoritas han realizado su plan de acción, visitas, etcétera, han logrado subir al 77% del total de sus familias. Perdón, estoy mal. Estoy interpretando mal, chicas. Disculpen. 23% antes no realizaban su higiene de la vivienda. Y después que han ejecutado el plan de acción, han logrado subir al 59%. La cantidad de esas familias han logrado aumentar, que el 59% realicen ahora su higiene de la vivienda, ¿no? Sí realizaban, ¿verdad? O sea, aquí está la leyenda. Y el color amarillo dice no realizaban, 77% no realizaban, y esto han tenido que disminuir con todas las actividades a un